Buen día, hermanos. Hoy sí que la mayoría no saludé, ni con nuestra familia, llegamos un poquito tarde. Una alegría estar con la familia esta mañana. Ver a algunos de ustedes que hacía tiempo que no veíamos. Hoy pudimos venir los cuatro. La vez pasada que estuvimos en enero, resulta que no nos pudo acompañar Abril. Allí comenzaba ella con algunos síntomas, se quedó en casa y bueno, después se confirmó que era COVID. Pero bueno, ahora venimos los cuatro. Ya aquello del COVID ha pasado bastante. Algunos de ustedes aún están con tapabocas, pero bueno, será por el cuidado de todos nosotros. Muchas gracias. Y bueno, por aquellos que no nos conocen, con mi señora somos de Mercedes. Allí nos conocimos en la iglesia. No nos habíamos visto antes, ¿no? O eso pensamos. Y bueno, nos casamos allí en Mercedes. Ya antes habíamos venido para Montevideo, estábamos viendo un reducto, congregándonos en un reducto. Allí, uno de los brazos de reducto salieron para acá, algunos brazos. Qué bueno la obra que el Señor ha hecho en este lugar. Hace también muchos años que tuve también la dicha de poder y el honor de predicar. Es muy distinto cómo ha cambiado todo, la cantidad de hermanos también, es un gozo que sentimos todos nosotros, todos ustedes, todos nosotros. Es bueno poder haber recordado ahora en la cena de nuestro Señor. Antes que me olvide, traigo los saludos de los hermanos de Manga. Estamos allí con mi señora desde el 2019 y la familia. Y pensaba, ¿no? El verbo, quien existió desde siempre, desde antes de todas las cosas que vemos. Todo lo que vemos no existía, el verbo estaba, y todo lo que vemos, por él fue creado. El plan que estamos recordando de nuestra gloriosa salvación fue planificada desde antes de nuestra creación. Y bueno, fue necesario por nuestra culpa. Y bueno, que glorioso Señor que está vivo, ¿no? Porque van a seguir nuestra esperanza. ¿Qué estaríamos haciendo acá si Él no estuviera vivo? Así que aquel quien recordamos en la cruz en esta mañana está vivo e intercede por nosotros, nos ama, nos conoce, pasó por las cosas que pasamos nosotros. Nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nos prepara un lugar y bueno, y nos va a venir a buscar. Parte de esta historia vamos a estar recordando ahora en un rato. Aquellos podíamos ir buscando mientras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Vamos a estar recordando luego de que nuestro Salvador entró a Jerusalén, donde toda la ciudad le proclamaba, pocos días después, ¿verdad? Cambiaron, ¿verdad? Todos ellos, la mayoría, cambió y le gritaban luego, crucifícale. Que el Señor nos libre, hermanos queridos, de todos los que estamos hoy aquí, que le aclamamos, que le adoramos con nuestras voces, ¿verdad? No estar en estas condiciones tan tristes que el pueblo le dio la espalda luego a su Salvador. Luego en esa última semana, que el Señor estaba caminando rumbo a la cruz, donde Él dio su vida por nosotros, habían allí religiosos, políticos y demás que se paseaban, ¿verdad? Podríamos decirlo, para hacerle caer, para tener un motivo por el cual matarlo, porque era un estorbo para lo que ellos querían. Y para eso vamos a estar viendo algunos grupos de estas personas políticas y religiosos. Y para entender un poquito más, les saqué algunas definiciones que a mí me ayudaron también a entender un poco más y se las leo. El primer grupo que les traje acá es de los fariseos. Es uno de los partidos judíos muy importante en esa época. Los otros eran los saduceos, que ahora vamos a ver.
eran los más rigurosos. Aproximadamente comenzaron en el año 175 a.C. y surgieron como un partido de resistencia, defensores a las costumbres judías contra las costumbres griegas de esa época. Ya en el 80 a.C. ya eran el partido más importante, dominaban la vida religiosa de los judíos. Sus creencias eran muy similares a las nuestras, en la predestinación, la inmortalidad del alma, la resurrección corporal, los espíritus, las recompensas, los castigos. Estas doctrinas los diferenciaban de los saduceos, quien era el partido más que se contraponía a ellos. Pero su sistema se basaba en la observación de la ley, y más allá de la ley, algunas costumbres sumaban a esta que le exigían, ¿verdad?, a las personas que las cumplieran, pero ni aun ellos las cumplían. Y era una de las cosas que el Señor y Juan el Bautista, ahora vamos a ver también, que les señalaba. Las obras se tornaron tan importantes y más importantes que el corazón. Además de interpretar la ley, justamente hacían esto que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Sumaban costumbres y cosas de hombres. Juan el Bautista, a ellos y a los saduceos, los llamó raza de víboras. Jesús denunció su orgullo, su hipocresía y negligencia al cumplimiento de la ley y se conspiraron para ir contra el Señor. Se destacan igual algunos de ellos, ¿verdad? Como Nicodemo, aquel quien el Señor le dijo que es necesario entrar al vientre de la madre, ¿verdad? Y cómo es posible esto. Y luego que el Señor lo van a descender de la cruz ya muerto, allí ayuda a preparar el cuerpo del Señor. Nicodemo era fariseo. Gamaliel también, que cuando en el concilio Pedro y Juan iban a ser castigados y de verdad se interpuso, ¿verdad? Y bueno, permitió también que el evangelio siguiera corriendo allí entre ellos. Y bueno, y el más conocido por todos nosotros, Saulo, fariseo, Saulo, y luego de conocer al Señor, el apóstol Pablo. Hasta ahí con los fariseos. Herodianos, que era otro grupo, también. Partido político judío, acorde a ese nombre, afín a Herodes, se sometían de buena gana al poder de romano y estaban de acuerdo en el pagar impuestos al emperador. Por eso eran considerados, junto con los publicanos, como traidores de la nación de Israel. Luego tenemos los saduceos, el segundo partido en importancia, dijimos contrarios plenamente a los fariseos. No creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Y luego aparece en el relato que vamos a ver el intérprete de la ley, que era un fariseo, escriba, ¿verdad?, especializado en el estudio y la enseñanza de la ley. Y hasta aquí son estos grupos. Los herodianos son los primeros que no vamos a mencionar, pero allí en el capítulo 22 comienza hablando este tipo de personas contra nuestro Salvador. Y luego en el versículo, si todos llegamos allí al capítulo 22, vamos a estar viendo dos grupos de personas. Los saduceos en primera instancia y luego los fariseos, que ya habían arrepentido contra el Señor allí en Jerusalén y lo iban a volver a hacer. Dice en el versículo 23, entonces de Mateo capítulo 22, lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, en el versículo 24, Maestro, Moisés dijo, y por allí, en esas tres palabras, vemos que le dicen maestro, ¿verdad? Este maestro no tenía las enseñanzas que ellos creían. Sin embargo, ¿verdad?, tratan así con él, para acercarse al Señor, de cierta manera. Obviamente que el Señor conoce los corazones, conocía los corazones, como conoce nuestros corazones también ahora, conoce lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos, lo que estamos pensando ahora, si estamos escuchando su palabra o estamos pensando en que, no sé, tenemos que ir a almorzar en un rato. El Señor nos conoce, ¿verdad? De eso no hay dudas. El Señor conocía las artimañas de estas personas que se arrimaban a Él con otras intenciones, que le dicen maestro.
La segunda palabra le refiere a Moisés. Le refiere a Moisés, ¿verdad? Pone algo en común, ¿verdad? Podríamos llamarlo. Aquel, ¿verdad? Patriarca de la nación de Israel, ¿verdad? Le dicen maestro, Moisés, y por esas palabras intentan, ¿verdad? Arrimarse al Señor. Y luego le dice, Moisés dijo. Y yo pensaba en estas tres palabras y en el dijo, en que obviamente este grupo de personas conocía lo que Moisés había dicho, conocían lo que era la palabra del Señor en aquella época, lo conocían los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros, el Pentateuco, conocían. Y para conocer eso, sin duda que habían leído, que habían escuchado, que alguien les había enseñado, ¿verdad? Como estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor, y como tenemos que hacer y podríamos hacer también en nuestras casas, ¿verdad? A diario, día a día, poder escucharle, poder abrir nuestro corazón, venir a Él, leer su palabra. Pensaba también en que en el huerto del Edén, allí también, Satanás, ¿verdad? Representado allí en la serpiente, se le acerca a Eva con palabras similares. Allí le habla con que Dios os ha dicho y vienen así también con engaños y palabras que no había puesto el Señor en su boca. Pensaba también y hacía la comparación con Satanás, que también era astuto, es muy astuto y así trata con nosotros, ¿verdad? Porque también Él nos conoce. Y de esta manera también este grupo de los saduceos estaba tratando con el Señor. Pensaba, hermanos, en el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Cuando a veces compartimos con alguien, conversamos con algún tipo de personas que no sabemos, ¿verdad? Que pueden tener cierto dejo de piedad, de buenos, delante del Señor, y por ahí es algo que no es tan bueno para nosotros. Pensaba también en que esta manera que se le presentan los saduceos al Señor, el Señor no bajó la guardia, el Señor sabía bien qué era lo que venía atrás de todo esto. Y también nosotros tenemos que estar, en cierta manera, cuidándonos de lo que escuchamos, cuidándonos de con quienes hablamos, tratando de conocer el grupo de personas y demás, y si vale la pena o no entablar ciertas conversaciones. Y allí continúa el relato, dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y esto era así, esto estaba dispuesto por el Señor, esto se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 5, ¿verdad? Así comienzan también, ¿verdad? Con algo de la palabra, ¿verdad? Aquello que decía que tenían en común. Bueno, les presenta esto, ¿verdad? Y esto es la verdad, estaba allí en el Pentateuco. Y luego comienza con un relato, ¿verdad? En los siguientes 3 versículos que dice lo siguiente. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Allí el relato. Y ahora viene esa pregunta con trampa, podríamos decir, que allí, ¿verdad?, ellos lanzan contra el Señor. Le dicen, en la resurrección, pues. En el versículo 23, y por lo que yo les dije de los saduceos, sabemos que ellos no creían en la resurrección. Y le hacen todo este cuento, que tal vez era verdad, un caso real, o tal vez algo hipotético, ¿verdad? Y le dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ya sabiendo el Señor de antemano cómo venía esto, y les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y
a mí me llama mucho la atención la primera palabra, queridos, erráis. Pensaba en nuestras vidas, en nosotros. Obviamente, estando lejos del Señor, sin conocerle, cuántas cosas que hicimos que ahora nos podemos y nos estamos arrepintiendo. Cuántas consecuencias dolorosas, ¿verdad? Me venía a la mente también el apóstol Pablo. Pensaba en él, ¿verdad? Él era extremadamente celoso y temeroso del Señor. Dice que era fariseo de fariseos y tantas cosas maravillosas que él decía que podría enorgullecerse de lo que era antes, pero que él amaba al Señor, no había ninguna duda. Pero estaba errado, ¿verdad? Estaba errado, pensando que iba por un buen camino, no había conocido al Señor, no había tenido esa experiencia personal con el Señor, como la mayoría de nosotros tuvimos, y si hay aquí aún alguien que no ha tenido esta experiencia de encontrarse con el Salvador en su vida, que el Señor pueda estar hablando a tu corazón y lo puedas hacer esta mañana. Pero ¿cuántos años, cuánta dedicación del apóstol? ¿Cuántos años de su juventud que invirtió aprendiendo la palabra, memorizando, ¿verdad? Y tantas cosas que él hizo pensando que les hacía bien y luego se arrepintió, como fue consentir, o sea, apoyar la muerte de Esteban y tantas cosas que hizo, ¿verdad? Y que el Señor nos libre, queridos, de errar, porque por más que conozcamos al Señor, ¿verdad? Podemos en nuestra vida cometer errores, ¿verdad? Si apartamos nuestra vista del Señor, si dejamos de escuchar su voz y seguirle, podemos apartarnos y tantas cosas podemos hacer errando y de cuántas cosas nos puede librar el Señor, de cuántos errores y cuántas malas consecuencias. Y acá dice el motivo del cual habían errado. Dice que ignoraban las Escrituras. Ignoraban las Escrituras. Les habían presentado allí, ¿verdad?, lo que en Deuteronomio dice acerca de las viudas que quedaban sin hijos y que un familiar se debía hacer cargo y demás. Pero dice, ignoráis las Escrituras. Y esto es que lo que hace un momento les decía, ¿verdad?, que tenemos que estar escuchando su palabra, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que en nuestras iglesias se predica la palabra aquí adelante, ¿verdad? Que venimos a escuchar su voz, que la Biblia se lee, que la Biblia leemos. Gloria a Dios por ello, ¿no? Que estamos en este camino. Está bueno que estén aquí, que podamos estar prestando atención, pero también no perdamos la oportunidad en nuestras casas, ¿verdad? Como les decía hace un rato también. Y también menciona que ignoraban del poder de Dios. Y era ese Dios mismo que le estaban hablando. Ignoraban que el Señor sabía todas las artimañas, todo. El Señor sabía todo. Ignoraban, ¿verdad? Ignoraban su palabra y su poder. También pensaba que en el conocer las Escrituras puede ser que la desconocemos porque no hemos escuchado, pero también podemos dar espalda a nuestro conocimiento, ¿verdad? Si la ignoramos, también es una manera de desconocimiento. Si ignoramos, si hemos escuchado, si sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ignorarla también es una manera de desconocimiento. Conociéndola, ¿verdad? Dándole la espalda. Cerrar nuestro oído, no poner en práctica. Nuestro Creador nos dejó un manual, ¿verdad?, de instrucciones para que nosotros funcionemos bien. Y está acá en su palabra. Y luego viene la obediencia. Dios es el mismo que con su poder creó todas las cosas, con su poder levantó al Salvador de los muertos y a otras tantas personas que murieron, ¿verdad?, que fueron resucitadas por el Señor.
y también ese mismo poder es el que va a levantar de los muertos a aquellos que murieron en Cristo, aquellos hermanos queridos que nos han dejado, ¿verdad? En su venida van a ser resucitados y junto con nosotros en las nubes nos va a recibir. Y ese es el poder del Señor, que ellos ignoraban, que nosotros, sus hijos, no ignoramos, que por eso estamos acá. Les leo, me dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él está con nosotros. Él no nos dice que vayamos, Él nos dice que ven, sígueme. Él va delante nuestro, ¿verdad? Y ese es el poder que actúa en nosotros también, que este grupo lo desconocía. Y en el verso 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, como los ángeles de Dios, similares, ¿verdad? Aquello de juntarse el hombre con una mujer y tener hijos y demás, eso es para el momento aquí en la tierra. Allí, en el Edén, allí fue dado esta indicación al hombre, por eso creó el Señor a Eva a su lado, y es para este tiempo de nuestro peregrinar aquí en el mundo, ¿verdad? En el cielo esto no va a ser así, ¿verdad? Cada cosa tiene su tiempo. Bueno, el tiempo es aquí en la tierra, y seremos como los ángeles de Dios. Aquí vemos que con esto el Señor responde a la pregunta de ellos. El Señor responde a la inquietud que ellos traían, ¿verdad? Sabemos que le querían hacer caer, pero el Señor no termina aquí de hablar. El Señor tiene otra enseñanza, que era lo profundo de ellos. El Señor que los conocía, el Señor que tenía poder para saber lo que estaba detrás de todas las cosas. El Señor sabía que el trasfondo de esto era lo que ellos no creían en la resurrección de los muertos, en los espíritus y eso. Entonces el Señor ahora va a atacar ese punto, sin que ellos le pregunten, porque el Señor sabía que eso es lo que estaba en el fondo de su corazón. Como el Señor sabe también, queridos, lo que está en nuestro corazón, lo que necesitamos escuchar, el Señor sabe, y allí nos habla a cada uno, por una misma palabra, a cada uno habla de forma distinta, acorde a su necesidad, y el Señor va allí, ¿verdad? Penetra con su palabra, ¿verdad? A lo más interno de sus corazones, y les dice en el 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, como diciendo yo sé por dónde viene esto, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y aquí les está respondiendo, vamos a ver ahora, con palabras de lo que encontramos en la Biblia del libro escrito por Moisés, allí en Éxodo. Ellos se arrimaron con palabras de Moisés, digamos, y el Señor les responde también con esto, ¿verdad? Así como habían leído y vinieron a Él con engaños referente a las viudas sin hijos, el Señor les dice, ¿no habéis leído también? Y en el verso 32, lo que tenían que haber leído era, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto fue cuando se le aparece el Señor a Moisés en una zarza, él se arrima y el Señor le dice esto, ¿verdad? A Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y sigue el Señor Jesús. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y queridos, aquí les estaba diciendo que estas personas tan importantes para la nación, los patriarcas, ¿verdad? Estaban vivos, porque Dios era Dios de ellos. Como Dios es Dios de Graciela, de Cristian, de Enrique, ¿verdad? De tantos de nosotros que estamos aquí. Y estas personas también, como nosotros, tenían sus debilidades. Sabemos algunas historias de ellos. Como también nosotros tenemos nuestras historias y nuestras debilidades. Pero Dios es nuestro Dios. Él pagó nuestro rescate. Él nos compró y somos suyos. Y con esto que les dijo el Señor,
Dice en el 33, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Estos patriarcas habían creído también. ¿Hemos creído nosotros también? Y finaliza aquí la presentación de este grupo de saduceos y les decía que ahora nuevamente arremeten contra él los fariseos, que es la segunda y última parte que vamos a estar viendo. Dice en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y como ya les dije y vamos a ver ahora, ¿verdad? El objetivo era el mismo. Y yo podía ser como grupos tan diferentes, con creencias tan diferentes, enemigos entre ellos, seguían el mismo objetivo. Porque quien estaba detrás de todo esto sabemos que era el padre de ellos, el diablo, ¿verdad? Y así puede pasar, queridos, a nuestro alrededor, ¿verdad? Que tenemos que estar alertas, con la guardia alta, ¿verdad? En vigilia permanente. Y cómo es increíble cómo estos dos grupos tan diferentes y que se llevaban mal, perseguían lo mismo. Entonces no eran tan diferentes. En el versículo 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, dentro de los fariseos se destacaban los intérpretes de la ley, que ya les decía, eran aquellos que enseñaban, ¿verdad? Que estudiaban y que enseñaban la ley, tenían esta dentro de sus misiones. Y la primera palabra que les dice es similar a lo que vimos hoy de los saduceos. Les dice, maestro. Qué palabra, ¿verdad? Que parece una lisonja, diríamos. Yo allá en Mercedes al menos, no sé cómo se le llamarán ustedes, pero como que lo están alardeando, ¿verdad? Dándole a favor del pelo, pero lo que querían era totalmente lo contrario, ¿verdad? Y cómo a veces se nos puede arrimar alguien, ¿verdad? De esta manera, cuando no sabemos nosotros lo que hay detrás. Maestro. Y el Señor ya estaba preparado, sabía todo lo que venía. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y pensaba en esto, ¿verdad? Que sin dudas el que más conocía la ley de los que estaban allí, aparte del Señor, era esta persona, era este intérprete de la ley, ¿verdad? Pero había algo que dice él que desconocía. Y yo pensaba que el conocimiento que tengamos nosotros, todas las veces que hayamos escuchado, cuántas veces habremos venido a la iglesia, capaz que desde chiquito, cuántas veces, cuánto conocimiento podamos tener. Y eso no nos salva. Podemos irnos abrazados al infierno junto con este intérprete de la ley. El conocimiento no nos salva, años en la iglesia tampoco. Es nuestro corazón entregado a Él, haberle pedido perdón por nuestros pecados, haberle reconocido a Él como nuestro Salvador y reconocernos necesitados de Él, perdidos de nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestros pecados. El conocimiento, los años sentados ahí en las sillas, no nos hacen hijos de Dios. El conocimiento. Y pensaba también que el enemigo puede usar estas cosas, ¿verdad? Haciéndonos pensar que tantos años aquí, tantos mensajes que hemos escuchado, ¿verdad? Tanto conocimiento que tengo, versículos que me sé de memoria de la escuelita dominical. Hay que mirar nuestro corazón, queridos. Que el enemigo puede usar esto, una manera de engañarnos. Que meditemos en esto. En el versículo 37 dice que Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor con todo nuestro ser, ¿verdad? Son palabras que resumen todo esto, ¿verdad? Con nuestra voluntad,
con nuestro sentimiento y con la razón. No somos seres irracionales. Hemos meditado, ¿verdad? Tenemos pruebas indubitables, como dicen, que Él resucitó, que lo que dice la palabra es verdad. Y como no vemos el viento ni de dónde viene ni de dónde va, sí sabemos también, de la misma manera, lo que ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas y lo que ha hecho en la vida de tantos hermanos. Con la razón también. Dice el Señor que este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y allí en Éxodo 20, cuando están los 10 mandamientos, allí se resume también en esto. Los primeros referente al amor a Dios y el resto referente al amor al prójimo. El resultado de esto es una vida de un creyente que vive para su Señor, que está unido a Él. Pensaba también en el joven rico, que se acercó al Señor Jesús, con las buenas intenciones. Él quería, ¿verdad?, heredar, dijo él, la vida eterna. Pero el Señor, sin tantas idas y vueltas, fue directamente a su corazón, como hemos mencionado hasta ahora. Y el Señor allí tocó lo que era el amor de Él. El amor de Él no era hacia Dios ni hacia su prójimo. El amor de Él era el amor al dinero. Por eso cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes y dado a los pobres, se fue triste, ¿verdad? Porque su corazón no estaba ni en Dios ni en su prójimo. Quería ir finalizando. Les quería leer un pasaje. Antes podíamos pensar en los productores en el campo, ¿verdad? Pensaba en aquellos que tienen sus árboles frutales. Ayer estuvimos ahí en Progreso, allí fuimos con los hermanos a estar un rato en comunión y allí hay una granja, hay muchos manzanos, sobre todo los árboles, es esa la fruta. Y la pregunta que le voy a hacer es obvia, pero ¿para qué están sembrados todos esos manzanos? ¿Para qué el trabajo en la tierra de los hermanos que trabajan allí, ¿verdad? El trabajo en los árboles. ¿Para qué es todo eso? Sino para recibir la manzana. Que ayer antes de irme agarré una manzana de la comida cuando venía de viaje y nada que ver a las manzanas que se comen acá, que se compran ni en la feria siquiera. Pero es para eso, es para el fruto. Para eso el labrador trabaja para ese fruto. Y si quieren ir, algunos si quieren, porque les voy a leer en la versión NBI, que es un poco más amigable, digamos, a nuestros oídos por el vocabulario que usa. En Juan, capítulo 15, desde el versículo 1. A mí me sucede a veces que si alguien lo lee en otra versión, me entrevero un poco, así que si quieren escuchar tan solo, pueden escuchar, pero hagan como quieran. Dice del versículo 1, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes
hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y estamos finalizando esta época del año del invierno, y con respecto a la poda, allí en mi casa, allí en Mercedes, habían algunos frutales y habían parras de uvas, digamos. Y ahí en el menguante de julio, me acuerdo siempre de mis padres, que era allí mi madre, que sobre todo que era la que indicaba las tareas y los trabajos, como muchos de nosotros tenemos esa experiencia, que las madres o las esposas nos indican muchas cosas para hacer. Allí le marcaban el almanaque, decía empieza el menguante de julio, y bueno, era la época de la poda. Es cuando está más aletardado allí el árbol, la savia fluye menos, ¿verdad? Algunos dan apariencia de estar secos, y es el momento en que, como se dice, el árbol sufre menos, ¿verdad? Para ser podado en ese momento. Para luego sí, venir con fuerza, ¿verdad? Dar sus nuevos brotes. La fruta es mejor, la fruta, el árbol florece y es hermoso en primavera. Pero requiere de esto también. La poda es un momento difícil de nuestras vidas, ¿verdad? Si queremos llevar fruto, dice el Señor, ¿verdad? Que el labrador, que es el Padre, es el que tiene que meter la tijera a nosotros y podarnos, ¿verdad? Y no es agradable, queridos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado y aún estamos pasando por momentos difíciles? Requiere de nosotros estar cerca del Señor, mirarle, contemplarle, cuidarnos los unos a los otros, animarnos, orar unos por otros. Por eso que es importante la reunión de oración, orar por nosotros, por los hermanos que están sufriendo, ¿verdad? Pero es necesario, queridos. Y no es que el Señor no nos ame, haya apagado la radio que nos escucha, que no nos escuche. No, Él nos ama. Si nos amará, que recordamos hace un rato a su Hijo muriendo por nosotros. Pero es necesario, ¿verdad? Si Él, que es el Creador, quien nos conoce y sabe lo que necesitamos, ve que necesitamos la poda, queridos, como el árbol, que el Señor nos fortalezca, que el Señor les fortalezca a quienes estemos pasando por momentos así. No nos olvidemos que le cantamos hoy antes de participar de los símbolos, te coronamos, Señor, ¿verdad? Te coronamos. Él está en el trono, queridos. Él está allí en el trono. No nos olvidemos de eso. Nada escapa a su control. Y Él nos ama, sobremanera que nos ama. Y bueno, el Señor les anime. Y aquellos que aún no han abierto su corazón al Señor, por lo que han escuchado en esta mañana, no dejen pasar de hoy. He aquí hoy el tiempo aceptable, dice el Señor. No sabemos si hay un mañana para ninguno de nosotros. Pero si no hay un mañana para los hijos de Dios, va a ser mejor el mañana en la presencia del Señor. Pero si no hay un mañana para aquel que aún no le ha recibido, es el infierno lo que está delante de él. Y bueno, que se arrime, que hable con alguien que sea conocido, que le haya invitado, con algún referente de la iglesia y no deje pasar esta oportunidad. Oramos. Padre amado, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias que ella nos enseña, que ella nos muestra lo que necesitamos cambiar. Señor, nos das también el consuelo que necesitamos, aquella palabra fresca, Señor, que se derrame sobre nosotros, Padre. Señor, gracias por Jesús. Señor, gracias que diste todo, diste a tu Hijo a favor nuestro, Padre. No hay mayor amor que este, dice tu palabra, y sabemos que es así. Que nadie nos ama más que tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar quietos, a esperar tu salvación sobre aquellas pruebas que nos han venido, que nos pueden venir. Señor, que tú nos fortalezcas, que fortalezcas a los hermanos, Señor. Padre, que nos acerquemos a ti, Señor, que no quitemos nuestra mirada de ti, que escuchemos tu voz, que vayamos en pos de ti, Señor Jesús.
Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este rato que pudimos estar meditando en tus cosas y que tú nos guardes en el regreso y en esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.